Me indican, por favor, si se ve. Buenas noches, licenciada. Se ve perfecto. Gracias. Exacto. Entonces vamos Sí, a se ve. continuar con la unidad 2. En esta ocasión es el desarrollo de la teoría curricular. Ya en la anterior clase vimos qué es lo que significa currículum, algunas teorías, bueno, no tal vez teorías muy esporádicas. Hoy vamos a ver algunas sí, teorías que se manejan hoy en día y que algunos, digamos, ya pasaron y esos de los años ya más, hablamos de los años 50 y todo eso, es como una base que se manejaba la parte curricular, ¿no? El currículum. Entonces vamos a ver ahora la parte, hasta hoy en día, cuál es el desarrollo de la teoría curricular, cómo se desarrolla. Vamos a ver la parte de los ejes, la estructura curricular, cómo va estructurado en varias formas. Entonces lo vamos a ver ahora. Entonces vemos el modelo de Tyler. Perdón, están todavía ingresando sus compañeros. Ya. Entonces, vemos el modelo de Tyler, ¿no? Que es un autor que habla mucho sobre el currículum, que él toma una base más o menos, él se remonta entre los años 1946 y llegando a los 50. Para él el currículum lo compone, digamos, como las experiencias de aprendizaje planificadas. Desde ese entonces se veía, ¿no? Que era algo planificado, dirigido, digamos, a la escuela, ¿no? Para conseguir un objetivo educativo ya anhelados, ¿no? Entonces era algo planificado y aparece con un conjunto de objetivos, ¿no? Se plantea unos objetivos, el cual aparte de que en este caso el docente es el que tiene, digamos, la experiencia y él va apropiando de acuerdo a las experiencias que él va acumulando, va haciendo sus objetivos de acuerdo al plan de estudios, a la materia y todo eso, ¿no? Va apropiándose, de acuerdo, va viendo la finalidad, para qué, por qué, digamos, está haciendo el currículum, ¿no? Y mantiene, digamos, sistemas revisando, haciendo futuras recomendaciones, reca- re- reacomodaciones, es decir, el currículo desde ese entonces era más mecánico, pero se hacía, o se veía cuáles eran así los objetivos de una educación, de la educación en ese entonces, ¿no? Y luego vamos a ver cómo más, ¿no? Y él hace lo que él hace es varias investigaciones, ¿no? Él, lo que a él le interesaba más era el contexto de los estudiantes, o en ese entonces, bueno, hasta ahorita todavía se tiene el término de educandos, ¿no? Y su contexto, ¿no? Sus necesidades, su cultura, funciones y los contenidos. En función a lo que el educando se iba desarrollando en su contexto, en su cultura, en base a eso, entonces se hacía o se manejaba los objetivos de un determinado currículo, ¿no? Toda la información recopilada se hacía, digamos, a través de fuentes. Él lo denominaba fuentes. Entonces, haciendo, digamos, una investigación de cómo es el estudiante, cuál es su contexto y qué necesita para desarrollar, digamos, cierto aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo más relevante para el estudiante en el currículo? Entonces, eso es lo que él manejaba, ¿no? Entonces, así, bueno, vamos entrando. Vamos a ver, antes de continuar, vamos a dar una tolerancia, ¿no? Como tal vez la anterior vez dábamos una tolerancia de 15 minutos para que puedan ingresar, tal vez después ya no, porque o sea, estoy dando la clase y de pronto alguien está ingresando y hay una interrupción. No sé si nos ponemos de acuerdo para tener una tolerancia de 15 minutos, ¿les parece? Sé muy bien que a veces el internet, todo eso, o la conexión no es muy buena, pero tal vez tratemos de tomar nuestras precauciones, ¿no? Prever eso. Quedaremos en eso, por favor, de 15 minutos. Está bien.
Ya, entonces, Sí, Ada, está bien 15 minutos. está bien, sí, por favor, para así después continuar. Gracias. Entonces seguimos, ¿no? Entonces, como decía, hasta aquí Tyler, el objetivo de Tyler era ver el contexto, ver la importancia del estudiante y veía, mediante eso, él hizo un procedimiento para evaluar un programa en en el siguiente esquema. Por ejemplo, para él era importante establecer metas y objetivos abarcadores, es decir, tener una meta de mi currículum, por ejemplo, si mis estudiantes yo quiero que ellos aprendan tal vez las sumas, las de esta, dependiendo la área, si voy a poner como ejemplo la matemática, vamos a las operaciones básicas, entonces supongo ahí vamos a ir viendo cuál es la meta, digamos, de que mi estudiante en una semana, vamos a tiempo, un objetivo, una meta, pueda aprender la suma de tales tablas o la multiplicación, entonces eso se va estableciendo así, ¿no? Siendo como un ejemplo de las matemáticas. Clarificar que los objetivos sean claros y se puedan cumplir. Definir los objetivos en términos conductuales. Identificar situaciones donde el logro de los objetivos se pudiera demostrar, ¿no? Eso, cuando hablamos de demostrar es que si se ha trazado una meta, un objetivo en el currículum, en el programa que uno ha creado para su asignatura, entonces, de acuerdo a eso, se tiene que ver también la parte de cuando hablamos de, por ejemplo, de definir objetivos en términos conductuales, hablamos en conductuales refiriéndonos al estudiante, al educando, cómo él va a tomar, digamos, o sea, si de acuerdo a la parte conductual, al comportamiento que tiene la parte del estado, hablamos a nivel psicológico, pueda rendir el estudiante, porque sabemos que cada estudiante tiene su forma, manera de captar, de asimilar lo que va aprendiendo, entonces vamos viendo eso. Desarrollar o seleccionar técnicas de medición, ¿no? Para medir si realmente los objetivos que se ha trazado funcionan o no funcionan, ¿no? Y entonces, estos son los puntos o procedimientos que Tyler menciona, ¿no? Que debería tener un currículum. Coleccionar datos de ejecución de los estudiantes, es decir, cuando hablamos coleccionar datos, eso es meramente la observación, ¿no? Hacer una observación, cómo el estudiante va ejecutando cierta actividad, si vamos a ver las matemáticas, cómo el estudiante va estudiando, porque sabemos que cada estudiante tiene su manera de estudiar, entonces va viendo, ¿y cuál de esas ejecuciones que el estudiante tiene es funcional, funciona? Entonces vamos a eso y de acuerdo a eso el docente va haciendo una recolección, va diciendo qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Entonces a eso se va, ¿no? La parte de la observación, comparar los datos con los objetivos formulados conductualmente. Es decir, si se ha trazado un objetivo y esos objetivos de alguna manera concuerdan con lo que se ha observado en el comportamiento del estudiante en cuanto a la ejecución de una actividad, de una tarea que se le ha dado, concuerda, entonces comparar, ¿no? Tal vez hay un objetivo más que se pueda aumentar, tal vez no funciona, se pueda cambiar ese objetivo. ¿No? Y para entender, digamos, la propuesta que deben conocer algunas ideas, Tyler define educación como un cambio de conducta, ¿no? Como él veía desde un principio que al estudiante se le debe decir la parte contextual como donde él se desarrolla y de acuerdo a eso la educación debe ser un cambio, digamos, ¿no? En el estudiante, volver otra vez más, si bien era un estudiante que llegó a clases, no sabía nada, de pronto ese cambio, esa educación o el aprendizaje que ha tenido ha cambiado su conducta, digamos, ha sido más, incluso en la disciplina, tal vez tener una buena conducta ¿no? Y por lo que la evaluación le consiste en medir el grado hasta el cual esos cambios han sufrido de acuerdo a los objetivos, ¿no? No de acuerdo a los objetivos de las metas y objetivos ya son definidos. Es decir, cuando vemos que esos cambios ha sido positivo, entonces ya las metas que se ha trazado, entonces eso ya van a estar definidos y va a ser parte del currículum, ¿no? Por consecuencia, la instrucción trae unos cambios en los estudiantes, ¿no? Va cambiando la actitud, la conducta. La evaluación determina si los cambios deseados han ocurrido, ¿no?
Sabemos que después de hacer, de plantearse objetivos, se ha aplicado ese programa, este plan de estudio, de trabajo, y se ha hecho una evaluación y se ha visto que ha ocurrido cambios positivos, entonces pues se sigue con ese currículum, ¿no? Y otra autora que también es importante, no sé, yo voy a mencionar tal vez la de anterior clase es Taba, ¿no? Hilda Taba. Ella concebía que el programa escolar como un plan de aprendizaje, ¿no? Que por lo tanto debes de presentar una totalidad orgánica y no tener una estructura fragmentaria. O sea, para ella la importancia del aprendizaje, el currículum, un programa es es globalizada en este caso, no poner no va separado, no va desestructurado, sino va unido. Entonces, ella desde entonces lo que ella propone es realizar un análisis profundo de la cultura y la sociedad, ¿no? Que es un modelo para establecer principales objetivos de la educación, ¿no? Para la selección de contenido adecuado, para decidir sobre qué habrá que destacar en las actividades de aprendizaje. Es decir, ¿qué es lo que más es importante al estudiante enseñar? ¿Qué debería tener un programa escolar? ¿Y qué es lo más demandante ahora, ¿no? Que el estudiante pueda aprender, ¿no? Eso es lo que ella veía, ¿no? Decir qué actividades realmente es necesaria y qué actividades no es necesaria muchas veces. Por eso es que con el tiempo ha ido cambiando, ¿no? La parte de los programas escolares, planes escolares, los currículums, todo eso ha ido cambiando porque sabemos que lo que hoy estamos aprendiendo hace 10 años, a veces ni siquiera se iba a imaginar la parte, por ejemplo, si vamos a ver el ejemplo de la tecnología, ¿no? Hace 10, 20 años ni siquiera imaginábamos que iba a evolucionar la parte tecnológica. Entonces esto va cambiando los temas, va cambiando, eh, yo como decir, ya es un nuevo paradigma, algo nuevo que va a decir la tecnología y tal vez qué más vendrá, ¿no? Y tal vez otras cosas que ni siquiera nos imaginamos, o tal vez sí. Entonces, a eso iba, ¿no? Que se va profundizando, se va viendo lo que la sociedad de hoy en día exige en el aprendizaje en los estudiantes de hoy, ¿no? Cada postulaba, o sea, 7 elementos que son, por ejemplo, diagnóstico de necesidades, ¿no? Y decía qué es lo que es necesario y qué es lo que no es necesario aprender. O sea, diagnosticar, hacer una exploración, hacer un tanteo, decir, bueno, qué es lo que el estudiante necesita más ahora aprender, qué es lo más necesario más que todo eso para vivir, para tener una profesión que tal vez le pueda dar una calidad, y a eso también se va, ¿no? Formulación de objetivos, selección de contenido, los contenidos que son necesarios, digamos, de acuerdo, después de haber hecho tal vez un diagnóstico, uno se va planteando los objetivos, va diciendo, sí, a ver, lo que vamos a hacer tal vez es facilitar al estudiante, fortalecer tal vez la parte de los talentos que ellos tienen, digamos que hay estudiantes que se van más por la parte tecnológica hoy en día, incluso últimamente se ha visto estudiantes que bueno, la parte más técnicos y la parte, hay un ejemplo, ¿no? La robótica, de pronto los chicos de hoy en día son más flies, o sea, más light, como dice, que todo lo que quieren, lo que producen tiene que ser así, tal vez no, ellos lo hacen más rápido, tienen el pensamiento más rápido, todo es más crítico a veces, entonces ahí vamos, entonces de acuerdo a eso se va planteando ciertos contenidos en los currículums. Organización de los contenidos, qué es lo primero, qué es lo segundo, cómo debería ir de acuerdo al objetivo planteado, selección de actividades de aprendizaje. Si ya hemos diagnosticado qué se necesita para que el estudiante pueda aprender, hemos trazado los objetivos, de acuerdo a los objetivos se ha hecho una selección de los contenidos y de acuerdo a los contenidos ya tenemos los contenidos, entonces se hace las actividades, ¿no? Las actividades que pueden ser tal vez mediante, digamos, yo ya he hecho mis objetivos, tal vez mi objetivo es que mis estudiantes puedan aprender una lectura rápida, por ejemplo, ¿no? Entonces yo selecciono mis contenidos y cómo va a ser, qué contenidos va a tener para que una lectura sea rápida. Tal vez lecturas que tal vez les atraigan más a los estudiantes, ¿no? Tal vez lecturas que sean
aburridas, ver tal vez la manera de que sean más atrayentes, más digeribles, ¿no? Entonces ahí van los contenidos. Cuando hablamos de contenidos, puede haber más imágenes que letras, más imágenes, más colores, más cosas así que letras, porque a veces sabemos que las letras aburre y así no aprenden bien. Entonces ahí ahora hoy en día es más creatividad, más contenido, más fotos, más tantas cosas que hoy se puede hacer, ¿no? Para hacer un contenido de una materia, ¿no? Y de ahí seleccionan las actividades, ¿no? Tal vez sería lo más, hoy en día se ve más, ya no tanto hacer, digamos, sino más hacer mapas mentales, mapas conceptuales, hacerlos más simples, más concretos, ¿no? Actividades que ellos puedan hacer, tal vez mediante juegos, mediante videos. Hoy en día también los videos son algo que los mismos estudiantes ya saben manejar con eso de la tecnología, que muchos los ha hecho ser más creativos, tal vez, ¿no? Por eso, y estos ya pueden manejar ese aspecto, ¿no? De ver cómo manejar, organizar las actividades de aprendizaje, determinación de lo que se va a evaluar. Entonces, de acuerdo con lo que uno se ha planteado, se ha hecho un diagnóstico, formulación de objetivos, se ha hecho un contenido de acuerdo a ello, se selecciona qué actividades son más asimilables o va a ser más fácil para los estudiantes puedan aprender a organizar ciertas actividades que sean relevantes y determina lo que se va a evaluar, ¿no? De acuerdo a las actividades que uno ha seleccionado como docente, entonces ya el docente ya ve cómo va a evaluar, sabemos que hay formas de evaluar, ¿no? Tal vez una evaluación oral, dependiendo de una evaluación escrita, dependiendo cómo lo vaya a hacer de acuerdo a los objetivos, porque se supone que en los objetivos, aparte de plantearse qué va a aprender, todo eso también se plantea qué actividades va a tener y cómo se va a hablar. Entonces, todo eso va a recaer en los objetivos que uno va planteando. Y otro de las autoras, porque en este caso son dos autoras, Raquel Glasmani y María Ibarrola, ellas más o menos son más propuestas y a través más casi actuales, está dirigida al diseño de planes de estudio, ¿no? Las autoras pueden dividir 4 etapas, por ejemplo, para ellas. Uno, determinación de los objetivos finales de plan de estudios. Y si vamos a ver hasta aquí, tanto Tyler como Ilataba y las autoras coinciden que siempre debe de iniciarse en un currículum los objetivos, ¿no? Claro que los otros autores no iban más tanto a solo objetivos generales, ¿no? Pero en este caso las autoras, aparte de que dice que tiene que haber unos objetivos generales, también tiene que haber objetivos específicos y también hacer subetapas, ¿no? Donde dice, no, desglosar de los objetivos generales que uno tiene, el objetivo específico, esos constituyen el nivel último plan de estudios. Agrupar los objetivos específicos en un conjunto, los cuales constituirán los objetivos intermedios del aprendizaje y son los propios cursos, ¿no? Y los objetivos son los propios cursos, cómo va a ir cada curso, cada tema, qué objetivo va a tener cada tema, qué actividad, cómo va a ser la evaluación, ¿no? Entonces, como aquí ve más, digamos, hay más desglosamiento. También hay la estructuración de objetivos intermedios, ¿no? Como ven, no solamente como en los anteriores autores decían solo objetivos, en este caso, aparte de que hay unos objetivos que lo denominan generales, se ven los objetivos específicos y también se ven los intermedios, ¿no? Donde ellas incluyen subetapas, ¿no? Jerarquizar los objetivos intermedios, cuál es primero, cómo debería ir, cuál es lo más importante, según la importancia, y dependiendo cuántos objetivos. Por lo general, cuando uno se va planteando, haciendo un plan de estudios, tiene que tener tal vez, con dos, basta con dos tal vez objetivos generales. De ahí puede ir desglosando los objetivos específicos, tal vez de cada objetivo general puede tener 2, 3, y los intermedios también, ¿no? 2 o 3, ¿no? Y así. Y van ahí jerarquizando de lo más importante a lo menos importante, ¿no? Entonces, ordenamiento de los objetivos intermedios, determinación de metas de capacitación gradual,
Evaluación del plan de estudios, se han incluido las siguientes subetapas también, ¿no? Evaluación del plan vigente, evaluación del proceso de diseño, evaluación del nuevo plan. Entonces, cuando ya vemos los objetivos, también se ve la evaluación en todo sentido, se evalúa el plan que se ha trazado, digamos, en esa gestión, si ha sido algo significativo, ha tenido buenos resultados o tal vez ha tenido algunas desventajas, porque eso no, evaluación en el proceso de diseño y evaluación del nuevo plan. Tal vez la evaluación del plan vigente o el proceso ha sido, como ha habido tal vez algunas fallas, entonces esa evaluación en el nuevo plan se va a manejar o se va a mejorar los objetivos que tal vez no han servido de nada o no han dado buenos resultados, ¿no? Entonces, es eso lo que se va haciendo. Si ven acá, las autoras van lo hacen más minuciosa, digamos, la parte de hacer o de planificar o diseñar un plan de estudios. No, de acuerdo con los autores, esta metodología se hace hincapié a que los planes de estudios se elaboran de una forma verificable, sistemática y continua. Entonces, para ellas es importante de que nos hemos trazado unos objetivos, a la larga eso se tiene que verificar y sistematizar, ¿no? Todo lo que de los objetivos se ha funcionado o no ha funcionado, ha tenido, qué problemas ha habido, qué resultados positivos o los negativos se tuvo, y de acuerdo a eso se continúa tal vez con eso, pero de alguna manera se va cambiando ciertos objetivos que no han resultado, ¿no? No han resultado bien. Para el otro autor, que es el modelo de Stephen Kemis, no, para él el problema central de la teoría curricular es, digamos, ofrecer una forma de comprender hay un doble problema para él, ¿no? La relación de la teoría y la práctica. Si bien en los anteriores modelos solo había la parte más teórica, no hablaba mucho de la práctica, hablaba también de la parte conductual, ¿no? Y en esta ocasión estamos hablando de la relación, cuando ya hablamos hoy en día de la teoría y la práctica, que debe ir, digamos, relacionada para que el estudiante tenga un aprendizaje significativo, no solamente tiene que ser netamente teórico, también tiene que ser práctico. Entonces, por ende, entre la sociedad y la educación, eso es lo que planteaba Keynes, ¿no? Ambos aspectos adoptan formas concretas, peculiares de cada contexto social y en cada momento histórico. Entonces van cambiando de acuerdo al contexto, se va dando diferentes panoramas de cómo crear teorías y a la vez la práctica de esa teoría, ¿no? En ese sentido, un cuadro teórico que quiera iluminar las teorías de la práctica, a que da lugar a un currículum de 2 dimensiones, en este caso señala, ¿no? Eso señala que tiene que hacer referencia inexorable a las peculiaridades del sistema educativo al que se refiere. Cuando hablamos de 2 dimensiones, estamos hablando de la parte teórica, que es decir, la base de todo conocimiento, y eso lo ponemos en práctica, que sería la otra dimensión, ¿no? A eso va referido lo que dice Keynes. Ahora, ¿cuál es la naturaleza, no? O sea, cómo y ahí van haciendo. Entonces, de acuerdo a se ve las bases que han dado los autores, tanto Tyler como Taba, y como en este caso, las dos autoras, Bushnell y Glassman y Figueroa, que son otros autores, proponen, ¿no? que la tecnología educativa se ha constituido en 2 líneas, ¿no? Hoy en día ya hablamos de tecnología educativa, porque de acuerdo a lo que va evolucionando la tecnología, vemos nuevas formas de aprendizaje, nuevos instrumentos para aprender, para enseñar. Entonces, ahí se hace una planeación, ¿no? En 2 líneas, planeación educativa y el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, concibe los puntos teóricos que fundamentalmente considera el currículo como el reflejo de una totalidad y una síntesis instrumental, ¿no? Entonces, aquí vemos que igual la teoría es sí la base fundamental, pero si no se lo pone en práctica en la parte curricular, entonces no sirve de nada. Entonces tiene que haber una parte, ¿no? De analizar la parte teórica y práctica, ¿no? Dice el análisis sobre un currículo no sirven como problemas definidos, resolver, son una metodología, unas desviaciones prácticas, sino
una tarea en gestión administrativa. Entonces, cuando hablamos de currículum, sabemos que es algo que se va creando, se va viendo los pros y contras, si de alguna manera tiene una buena metodología, y a la final eso va volviéndose como una gestión administrativa, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy en día se ha hecho y lo hacen, ¿no? Mi educación quedó cambiando, digamos, de acuerdo a las leyes que ha habido, ¿no? Si vamos a ver en un principio la ley de reforma educativa, 1994, y la ley de Avelino Sinani, ¿no? Que actualmente se está llevando eso. Entonces, uno de los objetivos centrales de la teoría crítica fue el considerar la relación entre lo teórico y lo práctico, ¿no? A la luz de las críticas habidas durante el siglo pasado contra los planteamientos positivistas e interpretativos de la ciencia, ¿no? Entonces, hoy en día es importante, ¿no? Que se dé o se vea en el currículum contenidos que tengan que ser tanto teórico como práctico, ¿no? De alguna manera eso va a ser más asimilable para los estudiantes en el aprendizaje. Si bien a veces hay netamente asignaturas, podemos, o materias que son netamente teóricas, pero hay que ver la manera de que no sean tan teóricas, o sea, sean tan monótonas, sino hacerlo algo más dinámico, y al hacerlo dinámico se lo hace práctico. Entonces, todo eso se tiene que ver, digamos, en un plan de estudios. No, por esa razón, gran parte de los estudios sobre el currículum aprendidos con ánimo científico en los últimos 30 años, ¿no? Consisten en investigaciones, buscar una mejor base seleccionar sabiamente. La pieza fundamental, en este caso, la pieza más fundamental en un currículum son los objetivos que uno se va trazando. Bueno, mi objetivo, digamos, es, no sé, orientar, fortalecer tal vez, las matemáticas en los estudiantes, ¿no? Mediante tal, no sé, mediante el juego, mediante game farm, hoy en día se llama, hoy en día más que todo, hay incluso videos que hacen, ¿no? Como mediante qué juegos se puede uno enseñar diferentes operaciones matemáticas. Entonces, de acuerdo a eso se va uno haciendo un objetivo, y de acuerdo a eso venimos los contenidos con el anterior autor, ¿no? Que si al hacer un diagnóstico cómo el estudiante puede aprender, entonces mi contenido tendría que tener ciertas herramientas técnicas para que el estudiante pueda aprender, ¿no? Y otro autor que es Stenhouse concibe el currículum como un campo de comunicación de la teoría con la práctica, ¿no? Entonces seguimos ahí, ¿no? Si hemos visto desde Kempis, que decía igual la teoría y la práctica, ahora Stenhouse también dice lo mismo. La relación en que el profesor es un activo investigador, plantea el currículum con un proyecto cultural y parte de esta visión para analizar cómo convierte en cultura real para profesores y alumnos, incorporando la especificidad de la relación teoría y práctica en la enseñanza como una parte de la propia comunicación, ¿no? Y vamos viendo, ¿no? Cultural en su propuesta ve el currículum como un instrumento seguro, inmediato para la innovación de la enseñanza, ¿no? Entonces, de acuerdo a los sistemas, de acuerdo al aula, también tiene que ver con el aula, los espacios donde uno va a hacer el currículum. Si vamos a hacer, digamos, la parte práctica, la parte más dinámica a través de una clase, se tiene que también ver el ambiente, ¿no? Cómo está ambientado para hacer un currículum, también tiene que ver eso. También siempre cuando el currículum dice, ¿no? Que es valioso siempre y cuando expresa a través de materiales y criterio para llevar a cabo la enseñanza, todo un panorama de lo que es el conocimiento y la concepción del proceso educativo. Entonces, aparte de que, bueno, hay la parte, está plasmado los objetivos, la parte teórica, también tiene que verse qué materiales se van a manejar, qué material se necesita para que ese currículum pueda ser manejable, para que pueda ser mostrado, enseñado. Entonces,
ya para el proceso educativo y ver, digamos, si funciona o no funciona de acuerdo a la materia que se tiene, ¿no? El objetivo del currículo y el desarrollo del profesor deben ir unidos, como es acá, ¿no? El objetivo, estamos hablando de que el profesor se ha trazado un objetivo y de acuerdo a eso el profesor va asimilando lo que se trata. A veces no siempre es el profesor que maneja o hace el plan de estudios, por lo general a veces es la misma institución educativa, digamos. Y a veces el docente tiene que tratar tal vez de adaptarse, o incluso el mismo docente puede tal vez cambiar o mejorar ciertas características del currículum que ya está, digamos, ¿no? Plasmado. El modelo curricular que propone Stanhouse está basado en que un proceso comprende ciertos elementos básicos para él, ¿no? Respecto a la naturaleza del conocimiento y la metodología que se tiene, digamos, o que se ha plasmado en el currículo. Consideración con el proceso de aprendizaje. Es decir, cuando hablamos consideración con el proceso de aprendizaje, estamos hablando que el proceso de aprendizaje para cada estudiante, cada curso, cada asignatura es diferente. Sabemos que a veces las matemáticas, que son matemáticas, física, química, y todo es relacionado con la parte científica, ciencia, como se habla, como la ciencia, ciencias naturales, que en algunas veces se manejaba así, vamos a hablar a nivel de la escuela, de la educación regular, son materias que necesitan un proceso más lento a veces, ¿no? No es tan fácil de captar y de acuerdo a cómo también el docente vaya a llevarlo, de acuerdo a cómo el docente esté preparado y pueda enseñar y pueda tal vez y ser más y fácil de asimilar para los estudiantes, ¿no? Entonces a eso se va la parte de consideración con el proceso de aprendizaje y ver el tiempo en que se puede aprender cierta asignatura. Y no es así, digamos, tanto así con la parte teórica, si vamos a hablar la parte de, yendo otra vez como ejemplo a la educación secular, estamos viendo la parte de sociales, ¿no? Las materias que son más de lectura, más de análisis. Tal vez ahí no es tanto el proceso, no más, es más rápida tal vez, ¿no? Que en las partes plásticas, en la parte memorística. Entonces ahí, ¿no? Vamos, enfoque coherente del proceso de enseñanza, ¿no? De que haya coherencia en el proceso de enseñanza. El autor menciona que la mejora de la enseñanza se logra a través del progreso del arte del profesor y no por los intentos de optimizar los resultados de aprendizaje. Cuando hablamos del progreso del arte del profesor, estamos hablando que el mismo profesor es el que debe tener, o para ser profesor, uno debe tener una vocación, ¿no? Una vocación una pasión en enseñar, algo que le nace, algo que con eso puede contagiar esa motivación a sus estudiantes. A eso vamos, ¿no? Que si tanto si él, y a veces sabemos que no todos los que somos educadores tenemos esa vocación, no nos nace fácil, pero sí podemos ejercitar, podemos mejorar nosotros mismos aprendiendo hablar, no sé, hacer dinámicas, ejercitar dinámicas, hacerlo más, cómo puedo hacer, ensayar incluso antes de dar una clase, cómo puedo yo dar mi clase, digamos, tal vez esa clase es aburrida, entonces, ¿cómo lo hago más dinámica? Entonces ahí vamos. Y a veces, como sabemos, todos los estudiantes de cualquier edad, si son estudiantes de primaria, estudiantes de secundaria, incluso hasta de la universidad, haciendo con dinámicas se aprende más y les hacen más relajante el aprendizaje, no lo hacen tan estresante. Y así hay más fácil la asimilación y así se da más buenos resultados en el aprendizaje. Tal vez en un principio eso sí cuesta porque sabemos que a veces a nosotros mismos, nuestros profesores, docentes, nos ha tocado así enseñarnos a ser más mecánicos en enseñanza, ¿no? Y a veces eso mismo se nos ha implantado a veces en nuestro aprendizaje y la forma, y nosotros a veces eso
los replicamos, ¿no? Entonces está en nosotros como educadores es mejorar ese aspecto, ¿no? De ser más dinámicos, más guías, más, no tanto así como no eran nuestros docentes, ¿no? Que a veces eso nos, nos han transmitido, ¿no? El currículo justamente capacita para probar ideas, dice, ¿no? En la práctica, sí, el profesor se convierte en un investigador de su propia experiencia, de enseñanza, es decir, de su práctica. Entonces, a la vez que el docente, aparte de que va trabajando en su actitud, en su motivación de mismo a dar la clase, entonces también aparte de eso, el mismo profesor se va convirtiendo en un investigador, va actualizando sus enseñanzas y, y ahí pues va enseñando mejor, ¿no? Entonces a eso vamos. No es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, ¿no? De forma tal que permanezca abierta a una discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica, ¿no? Entonces, él, como dice, el docente tiene tiene que tener esa capacidad de comunicar, de tener la parte práctica, ser más abierto a nuevas mentalidades. Sabemos que estudiantes hoy en día ya son ellos mismos los principales actores de reflexionar de lo que están aprendiendo, de hacer un análisis a veces, y a veces incluso refutan a los mismos docentes, ¿no? Dicen, pero no es así, debería ser así, y ahí se abre el debate, a veces la discusión. Entonces, a veces el docente tiene que tener la capacidad de decir, de aceptar, de asimilar y de también, ¿no? De, tomar en cuenta lo que los estudiantes también pueden opinar, ¿no? Objetivos conductuales y desarrollo del currículo. Entonces, cuando hablamos de objetivos, estamos hablando de objetivos de la escuela, deben formularse como resultado de una consideración acerca de los propios estudiantes, ¿no? De la vida contemporánea, fuera de la escuela, la naturaleza de las materias de enseñanza, la psicología del aprendizaje y una filosofía o conjunto de valores. Entonces, todo esto se debe tener en cuenta, ¿no? Fuera, vemos la vida de los estudiantes, sabemos que cada vida es diferente, cada estudiante es un mundo que a veces es impenetrable de que podamos nosotros entrar. ¿Por qué? Porque pues es a veces difícil, a veces cuando un estudiante no atiende clases, está, digamos, distraído, o estudiantes que no hablan para nada. Entonces, todo eso a veces se nos complica a veces para nosotros, porque incluso los estudiantes tal vez no rinde bien en la escuela y por ciertas circunstancias que puede estar pasando por su vida. Entonces, todo eso a veces es necesario, a veces, ¿no? Saber para a través de alguna manera tratar de entender y tal vez apoyar. No, y sí, y es tan difícil a veces, ¿no? Porque los mismos estudiantes se cierran a ello. Y tal vez tratar de confiar, de que ellos confíen en nosotros, aparte de ser su docente, tal vez ser su amigo y decir, bueno, que tienes, con que se te pueda ayudar, que, no, y a veces es difícil, ¿no? Pero se trata de hacer eso, ¿no? Hablamos de la psicología. Entonces, la naturaleza de las materias, o sea, ¿por qué de las materias? ¿Por qué se enseñan esas materias? ¿Y cuál es el objetivo, ¿no? De esa materia. Si hablamos, ¿no? De las materias, bueno, sabemos de cada materia como docentes, sabemos por qué y para qué se está enseñando esa materia. Entonces, eso. Y los valores, ¿no? Sabemos que los valores es muy importante fortalecer lo que ya sabemos que cada estudiante viene o los valores se van implantando en la misma familia, ¿no? Y en la escuela vamos fortaleciendo y enseñando otro tipo de valores, habilidades, también habilidades sociales, ¿no? Otra vez mencionando a este autor que nos había mencionado en principio, Tyler, él consideraba el problema de establecer objetivos en una forma que resulte útil, ¿no? Para seleccionar experiencias de aprendizaje y para guiar a la enseñanza, ¿no? Entonces, sabemos que cada estudiante tiene que tener una cierta experiencia de aprendizaje, ¿no? Si vamos a ver en primaria,
si vamos viendo ciertas experiencias, ellos por ejemplo, que tal vez no han hecho, no hicieron el curso preescolar y directamente dan a la primaria. De eso ya, y no tienen ningún tipo de experiencia que hayan podido, por ejemplo, contar, no saben los números o los que van a aprender y todo eso. Mientras que hay otros niños que sí han hecho curso preescolar y pudieron aprender ciertas actividades, ¿no? Que del mismo, una parte no preescolar, suma de esta, bueno, dependiendo que cada institución que se basa o enseña en la parte preescolar tiene diferentes formas de enseñar, ¿no? Entonces hay unas previas experiencias de aprendizaje. Incluso hasta podemos mencionar que es niños que en el mismo lugar han aprendido con los mismos papás. Entonces es diferente, ¿no? Para cada situación. No, propone abordar, digamos, el programa de 4 modos. Por ejemplo, en primer lugar, puede especificarse cosas que el instructor ha de hacer. La dificultad de un objetivo establecido en forma de actividades a realizar por el profesor, es decir, en el hecho de que no existe un modo de juzgar si tales actividades han de ser ejecutadas en realidad, no son el propósito último del programa educativo, por lo tanto tampoco son realmente objetivos. Si a veces nos vamos a basar en objetivos que tal vez nos plasmamos, a veces nosotros hacemos objetivos en nuestro plan de trabajo, plan de estudios, que queremos enseñar tales cosas, y cómo enseñar, qué actividades se van a realizar, todos esos son los objetivos que nos planteamos. Y a veces sabemos que no siempre se ejecuta así tal cual como nosotros nos hemos planteado, ¿no? Uno puede ser por falta de tiempo, tal vez porque tal vez no da el tiempo, no da las actitudes de los estudiantes, la conducta, incluso a veces nos chocamos con otro tipo de problemáticas también, entonces a eso va, ¿no? Que a veces sí tenemos los objetivos, pero no siempre se establece todos o no, o al final ni siquiera logramos terminando todos los objetivos que nos hemos planteado, ¿no? A eso vamos cuando se habla del problema en cuanto a los objetivos que uno plantea, ¿no? En segundo lugar, puede establecerse listas de temas, conceptos, generaciones u otros elementos del contenido acerca de los cuales se va a tratar y considera tales aclaraciones como objetivos no satisfactorios, ya que no especifican lo que se espera que realicen los estudiantes con dichos elementos. Si bien en nuestros contenidos hemos hecho una lista de temas, digamos, sí, yo creo que, bueno, el estudiante aprenda, digamos, no sé, matemáticas, la suma con ciertos elementos, la de esto con ciertos elementos, así, entonces vamos planteando, pero a la final eh, no siempre especificamos, ¿no? O sea, hay siempre ese choque, esa problemática, no especificar. Al final no esperamos, ¿y para qué, digamos, estás planteando eso? No siempre se da ese objetivo o la justificación que debería haber. Y esa es otra problemática que siempre puede salir a la luz. En tercer lugar, son especificables patrones, escenarios de comportamiento, como desarrollar pensamiento crítico, desarrollar actitudes sociales. Si bien nos hemos acostumbrado tal vez a hacer o a programar, a planificar, digamos, ciertas actividades más teóricas y a veces al estudiante no les enseñamos a ser más críticos, no hacer esas actitudes más sociales, ser más de debate, y hay pocos, ¿no? A veces por eso, porque a veces a nosotros mismos nos han enseñado así, ¿no? A solamente memorizar, eh, decir lo que aprende a memorizar, a ser mecánicos, ¿no? Y eso también es con lo que se puede chocar cuando uno va haciendo la parte de los objetivos en un plan de estudios. No, y para tal el propósito de la educación no consiste, digamos, en que el instituto realice determinadas actividades, no, sino en ocasionar cambios significativos, ¿no? En los patrones de comportamiento de los estudiantes. De acuerdo a los problemas que se ha visto que se puede chocar cuando uno va haciendo un plan de estudios, la idea es, o el objetivo es, en que todo lo que uno va planteando en un plan de estudios es
con el cambio que se debe hacer en los estudiantes, su forma de pensar en el comportamiento, ser los más participativos, más críticos, más contestatarios y puedan aprender y así aprender mejor, ¿no? Cuando uno se va, bueno, sabemos que a la vez cuando el estudiante va debatiendo, va dando su opinión, a veces puede dar, ¿no? Y eso sí, eso es ensayo y error. Entonces, a veces eso se debe aceptar o mejorar o guiar, porque en eso está del docente, en hacer guía y decirle, y bueno, y tal vez motivarle, ¿no? Y el objetivo nos resulta, es conocer o cualquier propuesta de objetivos de la escuela debe ser una fijación de los cambios que ha de producir en los estudiantes. Entonces, la idea de hacer un plan de estudios no solamente es de que el estudiante memorice y listo. Tiene que haber un cambio significativo en que está aprendiendo lo que está aprendiendo es para algo y tiene un objetivo más, digamos, más allá, digamos, no solamente de quedarse a aprender solamente su semestre y ya, y ahí muere, sino tiene más cosas más metas en nuestro caso, ¿no? Que se puede ver. El modo más útil de establecer objetivos consiste en expresarlos en términos que identifiquen no solo la clase de comportamiento desarrollado en los estudiantes, sino también el contenido área de la vida en la que debe operar dicho comportamiento. O sea, a la vez cuando hablamos al estudiante de que por qué tiene que aprender esto, es porque, claro, en la vida cotidiana le va a servir. Por ejemplo, dice, ¿y para qué la suma? ¿Para qué la resta? ¿Para qué me va a servir eso? Además, iba a estudiar esto y eso no me va a servir nada. Pero, claro, la suma te va a servir para tu vida diaria, ¿no? Para saber, contar, comprar cosas y no vas a, y ahí te ayuda a sumar o a restar, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que tal vez ver al estudiante que a veces, él mismo a veces sale de su interpretación y él dice, no, ¿para qué esto y para qué por eso? Y a veces en eso estamos los centros para explicarle por qué de las cosas, por qué de la enseñanza de esa materia, por qué, ¿no? Entonces, si consideramos cierto número de fijaciones, de objetivos que parece estar que proporciona orientación en el desarrollo de programas, instrucción, puede observarse en cada una de tales fijaciones, incluye en realidad tanto aspectos del comportamiento como del contenido del objetivo, ¿no? El objetivo consiste en escribir informes claros y bien organizados sobre proyectos de estudios sociales, incluir una indicación acerca de la clase de comportamiento, ¿no? Escribir informes claros, bien organizados, señalar también las áreas de la vida en que debes referirse los informes. Entonces, cuando hablamos, en este caso para Tyler, que él más en un principio les hablaba de que a él le importaba más saber hacer una observación del estudiante en cuanto a su vida, su contexto social, contexto familiar, es también ver cómo él se relaciona y de acuerdo a eso va a ir aprendiendo, ¿no? Y entonces eso va a ver la parte, las áreas de la vida, áreas que le van a servir a eso, y así. Una de las principales contribuciones de estudio de objetivos es un autor, ¿no? Que hablábamos de la taxonomía de Bloom, ¿no? Él hablaba mucho de la parte de comportamientos, de conductas, hablaba de procedimientos que que el estudiante hace, todo eso. Entonces, de acuerdo a eso, él más se centraba en la conducta del estudiante, ¿no? Entre los que más sobresalientes de los objetivos conductuales, de acuerdo a esa taxonomía, se habla de describir siempre la conducta que presentará a los alumnos al finalizar un cierto periodo educativo, ¿no? Es decir, ver si ese plan de estudios al estudiante le ha ayudado, ha cambiado su forma de pensar en cuanto a la conducta, o es que también tal vez no ha ayudado en nada, más bien lo ha estresado, no ha mejorado, es más, ha reprobado. Entonces, de acuerdo a eso, sabemos que ciertas planes de estudio pueden ser tal vez muy estresantes, ¿sabes? Para los estudiantes. Entonces, puede haber cambiado de manera negativa o tal vez de manera positiva. Tal vez sí ha podido asimilar ciertos contenidos que se ha dado en ese grupo, ¿no? Entonces, ahí se va a describir la parte de
la conducta, ¿no? ¿Qué conductas? ¿Ha habido cambios? ¿No ha habido cambios? ¿No? Indicar una sola conducta para poder identificar cuándo se logra el objetivo. Entonces, si vamos a ver, si vamos a comparar a dos estudiantes, donde un estudiante es el que no ha entendido bien nada, porque, bueno, tal vez ha tenido otro tipo de elementos que ha perjudicado, digamos, su rendimiento, pero sí el otro estudiante ha sido, que ha respondido bien, positivamente, ¿no? O sea, al contenido del plan de estudios. Entonces, de acuerdo a eso se va indicando qué conducta está bien, qué conducta está mal para lograr el objetivo, ¿no? Va a ver si ha habido algunos variables interferientes, tal vez para mejorar tal vez esa conducta. Entonces, a eso se va mejorando y se va logrando de que los estudiantes, de que todos tal vez, obviamente no todos van a tener todo positivo o va a haber siempre personas que van a tener la parte negativa, pero trata de que no sea un porcentaje alto, ¿no? Que por lo general suele suceder, de que varios estudiantes, digamos, no han podido funcionar bien con ese plan de estudios o puede ser menos después, o sea, la idea es lograr que sea un porcentaje menor, no mayor. Entonces, se hace un análisis de esos aspectos, ¿no? De la conducta que está, la conducta que es asequible, la conducta que se quiere lograr con ese objetivo, con ese plan de estudios. Expresar esa conducta en términos observables, ¿no? No interesa en la redacción el proceso intelectual de los alumnos, sino la manera como los manifiestan abiertamente, ¿no? Entonces ahí vamos, ¿no? En la conducta, si el estudiante, si ese plan de estudios lo ha hecho el estudiante más participativo, más activo en la clase, entonces está bien, digamos, tal vez está bien el plan, o tal vez ha fallado en algo, o así demasiado. Entonces todo eso hay que ver, todos esos cambios sabemos que los cambios tienen que ser netamente positivos. Presentar también un contenido único y bien delimitado, es necesario evitar ambigüedades, ¿no? Es decir, presentar un contenido que esté limitado a lo que se tiene, a lo que se quiere aprender y no tener que estar viendo, digamos, algo que, digamos, ya, mi contenido tiene ciertos temas, todo eso, y está bien delimitado. De pronto nos salimos con otro tema que tiene nada que ver con lo que se está aprendiendo, ¿no? Que es algo que se ha definido incluso en los objetivos, tiene que ver mucho, se tiene que ver mucho con los objetivos que uno se va planteando y se va viendo, ¿no? Y que no sea incoherente, es el contenido que se está, habría que no sea incoherente y que se dé, digamos, ¿no? De acuerdo a lo que se ha planteado, ¿no? Entonces, a eso, ¿no? Es decir, que tenga una interpretación única, que no tenga diversas interpretaciones, que sea concreto, que sea entendible, que sea digerible para el estudiante. No señalar las condiciones de operación en las que los alumnos demostrarán que lograron el aprendizaje esperando, es decir, la situación que debe estar presente, ¿no? Entonces, a eso se va también, ¿no? De que los estudiantes deben demostrar, de acuerdo a lo que se ha logrado, un aprendizaje esperado. Y esto de la operación de los estudiantes se va a ver en las actividades que se ha planteado en el currículum, ¿no? Tal vez se ha planteado una actividad, digamos, la actividad que generalmente se maneja en colegios es, digamos, hacer no sé, una exposición, un sociodrama y todo eso, y de acuerdo al contenido que se les ha mostrado a los estudiantes, a dar un tema, y de acuerdo a eso lo deben demostrar con cierta actividad que puede ser, digamos, no sé, un sociodrama, lo que se me ocurre a mí, una exposición, dependiendo de qué se trata el contenido, y de acuerdo a eso se ve si realmente en esa actividad se les ha pedido a los estudiantes que hagan, se ha logrado el aprendizaje que se esperaba o no, ¿no? O falta, o ha habido falencias, tal vez.
para que los alumnos manifiesten la conducta definida, dice, ¿no? O sea, cuando hablamos, si les vamos a dar una actividad y de acuerdo a eso han plasmado todo lo aprendido, es quiere decir que sí, sí ha habido un cambio, sí ha habido logro positivo, ¿no? Fijar los criterios mínimos de ejecución que los alumnos habrán de cumplir para demostrar que lograron el objetivo, es decir, las características que deben tener la conducta, ¿no? Para ser aceptada como evidencia de que se logró el aprendizaje. Entonces, en este caso también, ¿no? Fija, ¿qué criterios mínimos estamos hablando? De ver si realmente el objetivo que se ha plasmado se ha cumplido, o sea, mínimamente. Es decir, si se no he planteado, no sé cuántos, digamos unos 5 objetivos, 10, pues, dependiendo de mi plan de estudios, el plan del contenido que tengo, se ha logrado cumplir, por lo menos de los 5 objetivos, por lo menos de los 5 objetivos que he planteado, tal vez 3 han cumplido, entonces está bien, ¿no? Entonces que sí, se ha cumplido con el plan de estudio. Los educadores como los educandos aportan piezas importantes para el desarrollo de este proceso curricular, ¿no? Y a continuación se van a dar algunas fuentes para el desarrollo de dicho proceso. Sabemos que, como anterior vez que les había mencionado, partes importantes o los especialistas, parte importante de un currículo, un desarrollo de un curricular eran los educadores, era la institución o en este caso llamada como empresa educativa, era los estudiantes, ¿no? Y la sociedad. Entonces son partes importantes, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo y crear una parte curricular. No obstante, cabe mencionar que tanto en la sociedad como en las instituciones educativas se hayan determinados procedimientos administrativos y sistémicos, ¿no? Sabemos que cada currículo está manejado, digamos, desde arriba, y de acuerdo a eso, y no solamente lo maneja uno, son varios, ¿no? Varios, la cabeza, digamos, podríamos decir como un ejemplo, director, ahí van los docentes y ahí van entre ellos viendo si está bien, digamos, la parte de las materias, si son asequibles, si son factibles, si son relevantes o no. Y de ahí se hace un procedimiento administrativo, ¿no? Que tiene que ver mucho eso, que dañan, o pueden de alguna manera dañar o estropear los valores educativos de los profesores a veces, ¿no? Algo que implica la destrucción de las tradiciones, ¿no? Tradicionalmente sabemos que ya está implantado un sistema curricular y eso ya a veces no se lo quiere cambiar porque ya está implantado y ya, ¿no? Porque la idea es que los estudiantes aprendan sumar y todo, pero no interesa si el aprendizaje va a ser significativo o no. Entonces, a eso que quiere, ¿no? Implica tal vez la tradición, la educación tradicional, como se dice, la educación bancaria, romper de alguna manera eso, y eso es poco a poco. O sea, eso no es, digamos, de golpe, entonces poco a poco eso se va a ir, se está yendo cambiando, ¿no? Actualmente ya no es tanto bancaria la educación. Entonces, la educación no es simplemente un proceso de reproducción de las relaciones existentes en la sociedad, sino también es un medio por el cual la sociedad cambia continuamente. Si bien vamos cambiando, la sociedad va cambiando a través de qué, la economía cambia, la tecnología, todo eso, entonces la educación no está al margen, la educación igual va cambiando, de acuerdo a lo que la sociedad le exige, ¿no? Entonces, por lo tanto, la parte curricular ya es más dinámica, ¿no? Ya no es estática, ya no es tradicional. La educación funciona de forma simultánea, reproduciendo y transformando la sociedad, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora se ve a la educación. No es el poder reproductor y transformador y las funciones de la educación operan no solo en el nivel de currículo, en clase y en la escuela. Esos procesos son evidentes más allá de la escuela, en el desarrollo del currículo y en la regulación de los currículos fuera de la escuela. Entonces, como vemos, el currículo no es netamente que está en la escuela y ya, está en la clase y ya, sino eso va trascendiendo fuera, ¿no? Entonces va viendo que esos aprendizajes que se da a través de un currículo no se queda en la escuela, sino puede salir afuera, puede regularse afuera, tal vez mejorar incluso, no salir afuera.
Ahora, la evaluación del currículum, el proceso de la evaluación, ¿cómo se va haciendo esto? ¿No? Se va viendo, y es algo tal vez a veces complejo, por lo tanto, la decisión de valor o de diseñar, porque el currículum implica una toma de decisiones de mucho impacto. Y sí, sabemos que sí, porque si bien hemos planteado, digamos, un plan de estudios, un currículum más así bancario, y no de la noche a la mañana eso se lo va cambiando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso se ha implementado en varias generaciones de los educando, por eso los educandos, nuestros profesores, digamos, han sido incluso difícil a veces desde diseñar el currículo que ya estaba planteado ahí, ¿no? Es más, con esto de la pandemia, todos nos hemos vuelto digitales, virtuales, cursos virtuales, estudiantes virtuales, porque ya no hay esa de tú a tú. ¿Por qué? Por ese problema de la pandemia. Y a muchos nos ha costado tal vez tomar esa herramienta de la tecnología para enseñar. No muchos profesores les ha costado aprender ciertas herramientas digitales para poder enseñar, ¿no? Y eso de alguna manera cambia, pues en el currículum se maneja, porque ya en el currículum, cuando hablamos de la metodología, ya no decimos que se va a hacer ciertas actividades, porque todas las actividades que estaban planteadas en un plan de estudios eran netamente para temas para actividades presenciales. Incluso ahí se ha ido cambiando, ¿no? Ha habido cambios, ha habido actualizaciones en ese aspecto, ¿no? Rediseñar de nuevo y eso. Y actualmente sabemos que muchos, o bien estudiantes van a ser reprobados. ¿Por qué? Porque no han podido acceder a la educación virtual por ciertas circunstancias, ¿no? Por tal vez el internet, no tenía internet, o no tenía ni siquiera un celular que pueda tener esas aplicaciones, digamos, no sé, Zoom, Meet y otras aplicaciones que nos servía para que pueda pasar su clase, ¿no? Entonces, todo eso ha ido cambiando. Si ven, todo de acuerdo a eso se ha ido cambiando, de acuerdo a eso se ha ido cambiando el plan de estudios y en esta ocasión tal vez ha sido más complicado para todos, ¿no? Tanto para los docentes como para los estudiantes. Entonces, por lo tanto, por lo que las decisiones para evaluar un currículum debe hacerse sustentadas por razonamientos válidos, ¿no? Ahora, si hacemos una evaluación y si se hace una evaluación, de acuerdo a lo que se ha hecho los cambios, de acuerdo a lo que hubo la parte ya, la educación virtual, se puede decir que no todos los estudiantes, si vamos a hablar del año pasado y este año, pues no creo que hayan aprendido un 100% como suele hacer el aprendizaje de manera presencial, ¿no? Hasta eso se evalúa, se debe evaluar. No tomar como base las mejores evidencias posibles, considerar el contexto de los objetivos planeados, contar con la cooperación de las personas que están legítimamente involucradas en la parte del currículum o en la evaluación, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, tomar como base las mejores evidencias posibles, es evaluando de acuerdo a las actividades, ¿no? Unas actividades que se ha plasmado en el plan de estudios. Si esas actividades, primero ha sido los objetivos, se ha planteado un contenido, se ha elaborado un contenido para enseñar. Después, a través de eso se ha hecho, ¿qué actividades se van a realizar para que ese contenido sea asimilado? Y las evidencias son netamente las tareas, ¿no? Tareas que se les ha dado a los estudiantes. Tareas como, por ejemplo, hacer, no sé, pues, hacer una exposición, bueno, pues una evidencia, es un informe, lo que sea después, ¿no? Esas son evidencias. Entonces, una exposición, tareas, y hoy en día, como estamos hablando de la educación virtual, se habla mucho de tareas, mandar, digamos, no sé, capturas de las tareas en PDFs, ¿no? Y esas son evidencias, ¿no? Si realmente las actividades se han cumplido o no se han cumplido, ¿no? Considerar el contexto de los objetivos planeados, ¿no? Si se ha cumplido o no se ha cumplido con los objetivos que se ha planeado.
contar con la cooperación de las personas que están legítimamente involucradas. En este caso estamos hablando de docente, estudiante, ¿no? Ahora es docente, estudiante y padre de familia, porque a veces hoy en día los papás son los que, digamos, apoyan desde si hablamos de la educación virtual, desde la casa los papás están ahí para con los niños, pasando las clases a veces, ¿no? Entonces, ¿no? Y si se ha habido o no la cooperación, tener una visión realista y prospectiva, ¿no? Si vamos a ver si al evaluar, al hacer la evaluación, ha sido real, digamos, se ha cumplido, no se ha cumplido, no realmente o ha tenido, digamos, unos resultados negativos. Y prospectiva es decir, bueno, que si ahora hemos hecho un plan, pero que no ha tenido de un 100%, se ha cumplido con un 60% y 40% no. Entonces, para el año tal vez ser más, hacer cambios, ¿no? Eso se va. ¿Por qué? Porque lo que se ha tenido es un porcentaje no ha sido muy bueno, 60% de 40 no es bueno. Entonces ahí se va diciendo, entonces sí, no se ha cumplido con esto, por lo tanto debemos cambiar y hacer otro tipo de objetivos, en este caso de diseñar, como se dice, el plan de estudios, ¿no? No, y otro autor hablando sobre la evaluación, habla o define el término de evaluación, la describe en tres fases, en tres facetas, ¿no? Ella ve la evaluación. La primera de ellas es la evaluación educativa, que incluye todo tipo de evaluación que cae bajo la protección de la institución, ¿no? Por lo tanto, engloba la evaluación no solo de la instrucción, sino también de los procesos administrativos y de la planta física, entre otros, ¿no? Como hablamos de evaluación educativa, vemos la evaluación no solamente de docentes, sino también de la institución en sí, de la parte administrativa, cómo ha sido la parte administrativa, si ha de alguna manera apoyado o no en el proceso educativo, o si ha sido eh, desventajoso o no, o es que o ha habido ha habido burocracia, como dicen en algunos casos. Pasamos que la parte de los procesos administrativos a veces la burocracia no ayuda mucho, ¿no? Si digamos ha habido problemas de los papás que querían, han habido quejas, todo eso, y la parte administrativa no ha hecho nada, entonces pues no ha habido cambios, ¿no? Se ha quedado así. No, entonces todo eso se va evaluando, no solamente la parte educativa o la parte docente estudiante, sino también la parte administrativa. La segunda faceta es la evaluación instruccional, pues ahí netamente ya vemos la relación entre el profesor y el estudiante, ¿no? Que comprende los logros de los estudiantes, la ejecución del maestro y la efectividad en el enfoque particular o metodología. Entonces acá vemos si el plan de estudios que se ha trazado el docente, el educador, profesor, se ha trazado nuestro objetivo, se ha trazado un contenido de acuerdo a los objetivos que ha tenido y las actividades ya han funcionado, o sea, es decir, que los estudiantes de alguna manera, ha habido cambio en los estudiantes en la parte del comportamiento de la conducta, la asimilación que ha tenido ese aprendizaje ha sido más significativa y la metodología que el estudiante o que el docente en este caso ha manejado ha sido positiva, entonces a eso se ve, ¿no? Entonces es positiva, si no, o ha habido falencias, tal vez ha habido falencias en el contenido, tal vez no ha sido muy entendible el contenido, entonces posiblemente tenga que cambiar, tenga que mejorar, ¿no? La metodología que el docente se ha plantado. Y finalmente se encuentra la evaluación curricular, ¿no? Normalmente la evaluación cubre 5 áreas de interés, ¿no? Programas, provisiones, procedimientos, productos y procesos. No estamos viendo esta netamente de los temas que uno se ha planteado, ¿no? Si mi plan de estudios ha tenido esos temas, pero esos temas tal vez no han sido, no han estado tal vez a la altura, no han estado
no han sido fácilmente asimilables, entonces, bueno, entonces puede haber un cambio ahí, ¿no? En la parte curricular. O los procedimientos tal vez no han sido buenos, tal vez ha habido un problema, tal vez ahí. Las provisiones, estamos viendo la parte del material, ¿no? Tal vez hay materiales que no se ha podido conseguir, no han sido fáciles de conseguir, productos y los procesos, ¿no? Proceso de aprendizaje y de asimilación del estudiante, proceso de enseñanza y todo eso. Entonces, todas esas áreas se va viendo. ¿No? Y Arnas considera que la evaluación de un currículum es la tarea que consiste en establecer su valor como recurso normativo, ¿no? Principal de un proceso concreto de enseñanza y aprendizaje, para determinar si la conveniencia de conservarlo, modificarlo o sustituirlo. Entonces acá estamos viendo ya que es la parte de medir, ¿no? Es parte de ver de si esa enseñanza ha sido positiva o el aprendizaje ha sido positivo o negativa, y para él es importante tal vez, si todos los procedimientos que se ha hecho en el plan de estudios, los materiales que se requería, las actividades que se han plasmado y ha resultado positivo, entonces se lo puede conservar, entonces no va a haber ningún cambio. ¿Por qué? Porque sí ha habido cambio en los estudiantes, han tenido un aprendizaje significativo, se ha visto en la evaluación que han tenido una evaluación positiva, entonces lo conserva. O si no, tal vez ha habido problemas en algunos elementos del plan de estudios, hay alguna modificación, como decían, ¿no? O sustituir netamente si realmente no ha servido, no ha tenido un valor o ha sido un valor negativo, entonces sustituir, ¿no? De acuerdo a lo que vaya a resultar. Así. Glassman y Basola es con una visión más amplia, ¿no? Define la evaluación del plan de estudios como un proceso objetivo y continuo, ¿no? Que se desarrolla en espiral. Es decir, consiste en comparar la salida, objetivos, estructura del plan vigente con un modelo, de manera que los juicios de valor que se obtengan de esta comparación actúen como información retroalimentadora, que permita adecuar el plan de estudios a la salida o cambiar aspectos de este, ¿no? Entonces, para ellas, esto es más espiral, o sea, va un proceso continuo, va cambiando. Si, digamos, hay algo que hay que mejorar, entonces ahí se va mejorando, se va tratando de evaluar la estructura vigente, plan vigente, algunas partes o alguna estructura de ahí se puede ir cambiando, comparando o retroalimentando también, ¿no? Si bien, digamos, se ha fallado en algo o en la parte de contenido, entonces eso se va mejorando, se va retroalimentando. Entonces ahí van viendo, ¿no? El cambio. Arnas considera que la evaluación es, bueno, es un currículum, ¿no? Ya había dicho eso. Stenhouse sostiene que para evaluar hay que comprender lo que está sucediendo con todos los ingredientes de dicho evento educativo. El currículum, aula, relación maestro-alumno, administración escolar. Entonces, para él, evaluar consiste en evaluar un todo, ¿no? Evaluar desde un principio el plan de estudios. Si el plan de estudios está de acorde a los estudiantes, acorde al aula, a la relación maestro-alumno, si la administración escolar, digamos, de alguna manera coopera en que se lleve a cabo cierto plan de estudios, o no hay, digamos, no hay problemas o entruncar algo, en entorpecer tal vez alguna actividad que se esté desarrollando. Entonces todo eso se evalúa, ¿no? Y para él es un todo. Se evalúa tanto el currículum como la administración, ¿no? Destaca la inclusión de todos los aspectos de la vida curricular. Con ello se puede decir que de no tomarse en cuenta todos los elementos, la información aportará estar incompleta, ¿no? Por lo tanto, la decisión que se tome con base a ellas no podrá ser completamente objetiva. Entonces, para él la vida, es bueno ver aspectos de la vida curricular, ver, digamos, qué elementos son importantes, qué elementos son, o sea, incompletos tal vez, o tal vez no,
no tiene, digamos, algo consecutivo, digamos, los objetivos tal vez están mal planteados, debes volver a replantearse los objetivos y, ¿no? y mejorar a través de los estudios. Bien. Estamos ahorita con las 8:30. Bueno, si nos damos ahorita, les damos un break de 15 minutos, como en la clase sería bien, ¿estaría bien? Hola, hola. Sí, licenciada. Sí, Ok, licenciada. Está bien, licenciada, está bien.